Bueno, ahora vamos a hablar de los actos de comercio. Utilizamos el término actos de comercio para diferenciarlos de los actos jurídicos, pero también hay ciertos actos jurídicos que son considerados como actos de comercio. Por ejemplo, en el artículo 75 del Código de Comercio viene una lista de algunos actos jurídicos que son considerados actos o se refutan como actos de comercio. Por ejemplo, las empresas de abastecimientos y suministros, las empresas de construcciones, trabajos públicos y privados, las empresas de fábricas y manufactureras, las librerías y las empresas editoriales y tipográficas, las empresas de espectáculos públicos, entre otros. Ahora vamos a mencionar algunas de las características que tienen los actos de comercio. Una de las características es que los actos de comercio tienen un propósito de lucro, es decir, el lucro es un término que se refiere a cuando queremos tener una ganancia con algún acto. Por ejemplo, si queremos vender algo, nosotros necesitamos tener en cuenta cuánto utilizamos para la creación de eso y el monto que le vamos a adquirir, que le vamos a aumentar para obtener nosotros una ganancia. El lucro es en sí, en palabras sencillas, una ganancia o el beneficio que se obtiene de cierto acto de comercio. La ganancia es un excedente que se tiene cuando nosotros estamos vendiendo algo y lo que ganamos, es decir, lo que vamos a apartar de dinero de lo que invertimos, el excedente que tengamos es la ganancia, que es con lo que nos vamos a quedar. Eso es el propósito de lucro y es una de las características de los actos de comercio. Además de la ganancia y del lucro, también tenemos el término especulación. Especulación significa que hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que voy a vender o que no voy a vender, el riesgo de que voy a ganar o que no voy a ganar. Todos los actos de comercio, o al menos la mayoría, tienen una especulación, ese riesgo de que haya o no una ganancia. Otra de las características son los actos de intermediación en el cambio. La intermediación en el cambio implica la interposición de un tercero entre el productor de un bien o servicio y el consumidor final para así facilitar el intercambio entre estos dos. En tercer lugar tenemos los actos masivos, y cuando decimos la palabra masivos probablemente nos venga al pensamiento la cantidad de actos de actos de comercio que se tienen, pero no solamente se refiere a eso, sino también a la cantidad de personas que intervienen en el acto de comercio. Después de las características tenemos la clasificación doctrinal de los actos de comercio. En este podemos hablar primeramente de los actos esencialmente civiles. Los actos esencialmente civiles son únicamente regulados por... Los actos esencialmente civiles solamente están regulados por el derecho civil, nunca por el derecho mercantil. Es decir, que nunca se van a referir a un intercambio con un fin de lucro, por ejemplo, sino que estos actos son personalísimos, es decir, que son los que son regulados por el derecho civil, son aquellos que no pueden embargarse, enajenarse o transmitirse o renunciarse a ellos. El segundo de estos actos son los actos absolutamente mercantiles. Esto quiere decir que están regulados únicamente por el derecho mercantil y nunca por el derecho civil. Entonces siempre van a estar regulados por el Código de Comercio. También tenemos los actos de mercantilidad condicionada. Estos actos están regulados tanto por la ley civil como por la ley mercantil. Es decir, son actos para los que existe doble regulación. Un ejemplo puede ser el contrato de compra-venta. Este está regulado tanto en la ley mercantil como en lo civil. De estos últimos actos que son doblemente regulados tenemos dos, los principales de comercio y los accesorios de comercio. Primero vamos a mencionar los principales de comercio. Estos son aquellos cuya eficiencia ni validez no depende de ningún otro acto jurídico.
Según la doctrina, existen tres elementos de estos, que es el sujeto, el fin y el objeto. En palabras simples, primero el sujeto es el comerciante que tiene que estar involucrado para que el acto sea mercantil. El fin y el motivo tiene que ver con que tengan o no un fin de lucro. Y el tercero es el objeto, es decir, que recaigan sobre una cosa mercantil. ¿Qué es una cosa mercantil? Por ejemplo, un título de crédito, un pagaré, un cheque o una letra de cambio. Después tenemos los actos accesorios de comercio. Estos, a diferencia de los principales, dependen de otro documento. En otras palabras, los actos accesorios de comercio son aquellos cuya eficiencia y validez depende de otro acto jurídico. Estos actos accesorios de comercio, un ejemplo puede ser la subordinación de un acto de comercio distinto, que determina la mercantilidad de un acto accesorio, por ejemplo, una fianza o un arrendamiento.